Bendito Dios, bendito Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento. Bienvenido una vez más al Ministerio de ULAM. Hoy el Señor nos trae palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Versículo 31. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31. Y estos momentos eran cuando el Señor había expirado, cuando el Señor moría. Amén. Y estos eran los últimos tiempos donde el Señor estaba físicamente aquí en la tierra. Amén. Y el Señor había cumplido el plan que estaba ya predicho y ya estaba hecho antes de la fundación del mundo. Y vino el Señor y cumplió con este plan. Y hoy el Señor nos quiere dar una enseñanza hermosa para que podamos entender de dónde venimos, a dónde vamos. Y no en una cuestión existencial, sino como creyentes, amén, como cristianos. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Y esto debemos entenderlo y se debe hacer carne en nuestro corazón. Si nosotros entendemos que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida, y no seremos engañados, no seremos confundidos, porque yo sé cuál es el camino, yo sé cuál es la verdad, yo sé dónde está la vida. Amén. Pero lamentablemente no tenemos esta palabra hecha carne, por eso es que nuestras mentes y nuestros corazones divagan en pensamientos, divagan en sentimientos y no podemos caminar firme en el camino de la fe. Amén. Dice así la palabra de Dios, Juan 19:31. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces los judíos, en este momento Cristo estaba en la cruz ya crucificado. Amén. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de las Pascuas, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con su lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y esto es palabra de Dios. Y le damos un aplauso. Bendito Dios. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios, el Señor había entregado su espíritu. Y vinieron, ¿y por qué quebraban los pies de las personas? Porque las personas eran crucificadas. Y más allá del sufrimiento, ellos eran una muerte lenta, porque ellos estaban sus manos clavadas en aquel madero. Amén. Y el hecho de que ellos iban perdiendo las fuerzas de sus piernas, porque también estaban clavadas en el madero, ellos terminaban siendo de a poco muertos y estrangulados por su misma clavícula. Amén. Ellos terminaban siendo, con su mismo cuerpo, terminaban siendo muertos lentamente, asfixiados por las clavículas. Entonces, como aquellos varones que dice la palabra de Dios que fueron dos ladrones que fueron crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda de Cristo, dice que estaban vivos.
Y el Señor permitió que pudiesen primero ver a uno y luego al otro. Y le quebraron las piernas para que terminasen de morir y poder sacar los cuerpos de allí, porque luego venían las fiestas de las Pascuas. Entonces no querían que los cuerpos estuvieran allí en la cruz. Pero dice que cuando llegaron al Señor, el Señor dice que estaba muerto, ya había expirado. Pero un soldado igual de todas maneras dice que vino y metió la lanza en el costado del Señor y dice que salió sangre y agua. Amén. El Señor ya había hecho el sacrificio para que hoy nosotros tengamos vida eterna. Entonces uno dice, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿de dónde nosotros venimos? Porque mucha gente se pregunta, ¿de dónde viene la iglesia de Cristo? Y bueno, de Cristo, de las enseñanzas de Dios. Pero en ese momento cuando Cristo muere y es cortado su costado, allí nace la iglesia. Amén. De sangre y agua. Sangre para perdón de los pecados. Agua por el bautismo. Amén. De allí da nacimiento a la iglesia cristiana. De allí nace. Y cuando hablamos de iglesia cristiana no es denominación, como algunas personas en su ignorancia creen que porque tienen una denominación o un nombre tal, ellos son la iglesia de Cristo. Amén. A ver, nosotros podemos con mucha fe y convicción, creer, por supuesto, que somos la iglesia de Cristo. Amén. Pero no por la denominación, sino porque estamos dentro del cuerpo de Cristo. Algunas personas con su denominación creen que ellos son la iglesia verdadera, es que las demás mienten. Amén. Y la palabra de Dios dice, sea todo hombre mentiroso, pero Dios verá. Amén. Dios tiene que ser veraz. Amén. Y todo hombre mentiroso, aquel que está en el cuerpo de Cristo, es aquel que cree en el Señor. Aquel que ha recibido a Cristo y sigue sus enseñanzas está dentro del cuerpo de Cristo, no porque tú estás dentro de una denominación o dentro de un edificio. Y allí nace la iglesia como tal. Allí nace la iglesia como tal. La iglesia de Cristo. Aquellos que creen en el Señor. Amén. Aquellos que creen en Dios. Ahora, dice la palabra de Dios. Que en un momento, dice la palabra de Dios que Adán estaba solo y que no se encontró ayuda idónea para él. Pero en un momento dice la palabra de Dios que él fue dormido en un sueño profundo y fue abierto su costado. Y desde allí, desde aquella costilla, nació Eva. Amén. Nació la mujer. Cuando la palabra de Dios habla de la mujer, se refiere en gran parte a la iglesia. Amén. Ella es la novia, ella es la mujer. Entonces cuando se abre su costado, nace la mujer, nace la iglesia. Y desde allí cuando Cristo es abierto su costado, nace la iglesia como hoy la conocemos. Amén. Entonces, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios por excelencia, es la niña de los ojos del Señor. Amén. Es el pueblo de Dios. Nosotros somos olivo injertado en el verdadero olivo. Eso es lo que somos nosotros. A veces nosotros nos ensalzamos porque creemos en el Señor y porque somos hijos de Dios. Y es verdad, somos hijos de Dios. Si nosotros creemos en el Señor Jesús, estamos dentro del cuerpo. Si seguimos su enseñanza, estamos dentro de aquella iglesia, de esa iglesia que fundó el Señor Jesús a través de su muerte, a través de aquella sangre, a través de aquella agua. Y estamos dentro del cuerpo de Cristo. Pero a veces nosotros como creyentes nos ensalzamos sin entender que somos injerto en el verdadero olivo, que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios por excelencia. ¿Quién es? Israel.
Y a veces los cristianos nos hacemos los rulos y nos hacemos la película de acontecimientos que vendrán en el futuro y somos parte. Pero los acontecimientos que cambiaron el mundo y que marcaron el mundo en sí, siempre pasaron en Israel. Y seguirán pasando. Amén. Porque la palabra de Dios dice que construirán el templo y se sentará allí el anticristo. ¿Y dónde pasará? En Israel. Entonces a veces nosotros como creyentes debemos tener un poco de humildad. Y debemos tener humildad como creyentes en Cristo Jesús, como cristianos. Y darnos cuenta que Cristo hizo aquel sacrificio para que hoy nosotros podamos tener salvación y seamos injertados en el pueblo de Dios para salvación, para su gloria, para su alabanza, para gloria suya, dice la palabra. Amén. Pero a veces nosotros es como que en nuestra mente, en nuestro corazón no consideramos lo que verdaderamente somos dentro del cuerpo de Cristo. Y allí es donde nace la iglesia cristiana. Y allí es donde nosotros somos engendrados como hijos de Dios cuando fue abierto el costado del Señor, cuando el Señor murió en la cruz. Y a través del bautismo en agua y a través de la sangre de Cristo, nosotros somos limpios y tenemos perdón de nuestros pecados. Y allí pasamos a ser hijos de Dios a través de aquel esfuerzo, a través de aquel sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio no lo hicimos nosotros, lo hizo el Señor Jesús. Amén. Y Él se sacrificó. Y así como Adán, dice la palabra de Dios, que fue abierto en un costado para que naciese Eva, así de esa manera nace la iglesia de Cristo. De allí, cuando tú te preguntas, ¿y de dónde sale la iglesia cristiana? Porque muchas veces te hacen esta pregunta. Del costado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De la muerte de Cristo en la cruz. De la muerte de Cristo en la cruz. Y allí está muy clara la doctrina del bautismo de las aguas y del perdón de los pecados a través de la sangre. Porque hoy hay una corriente que dicen que bautizarse en las aguas es idolatría. Mas cuando nace la iglesia cristiana, si verdaderamente creen en Cristo, cuando nace la iglesia cristiana, del costado del Señor, nace la iglesia, nace la mujer, pero a través de agua y a través de sangre. Amén. A través de ese sacrificio. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que en un momento la mujer se sale del huerto, estaba en el campo y termina hablando con la serpiente. Amén. ¿Sabes que la palabra de Dios dice y habla de 10 vírgenes? Amén. Las cuales dice que esas 10 vírgenes se iban a encontrar con el novio. De esas 10 vírgenes había 5 insensatas y 5 imprudentes. Prudentes. Amén. 5 insensatas y 5 prudentes. Y dice que las prudentes tomaron aceite para sí, pero las insensatas no tomaron aceite. ¿Sabe qué dice la Escritura? Uno dice, bueno, 5 fueron prudentes, 5 lo hicieron bien. Dice que las 10 se durmieron. Y sabes que esto es algo que nosotros debemos ver como creyentes. Dice que todas se durmieron. Cuando habla de la novia, ¿de qué habla? Cuando habla de las 10 novias, habla de las iglesias. Pero dice la palabra de Dios que ¿cuál es la salvedad? Que 5 tomaron aceite y 5 no. 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. Pero la palabra de Dios dice de que todas se durmieron. Amén. Todas se durmieron. Pero cuando vino el novio, algunas tenían 5 tenían el espíritu y 5 no. Por eso la salvación es por gracia. Y debemos tomar de ese espíritu porque la palabra de Dios dice que el Señor vendrá y tomará de lo suyo. ¿Qué es lo que tomará de lo suyo? Aquel que tenga el espíritu de Dios, aquel será salvo. Amén.
Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, ¿qué está recibiendo? ¿A Jesús físico? Cuando yo recibo a Cristo y le abro mi corazón a Jesús, estoy recibiendo su Espíritu. Amén. Yo estoy recibiendo el Espíritu de Dios. No estoy recibiendo a Jesús físicamente, estoy recibiendo su Espíritu. Entonces, cuando yo tomo de ese Espíritu, lo guardo, dice que las iglesias todas se durmieron. Fíjate qué trágico que es. Porque muchas veces uno dice, no, porque estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, estamos trabajando, oramos, hacemos esto, hacemos lo otro. El Señor se pregunta y dice que cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Hoy, hermano, nosotros podemos levantar las manos en lo alto, alabar a Dios, buscar del Señor, decir que uno cree en Jesús. Pero luego vienen los problemas, las dificultades, y ¿qué es lo que pasa con nuestras vidas? Esa fe, esa esperanza, solamente era un entusiasmo del corazón. Y no me sirvió a mí para sobrellevar los problemas diarios, para solucionar las dificultades, los problemas, para llevar adelante la familia, para llevar adelante el matrimonio, la crianza de los hijos. Entonces hay algo que no anda bien. La Escritura dice que 2 estarán en el campo, uno será dejado, el otro será tomado. Entonces los números son alarmantes, conforme lo que dice la Escritura. Amén. Yo no estoy haciendo ningún relevamiento de cuántos cristianos hay en el mundo, cuántas denominaciones, cuántas iglesias y todo un montón de gráficos que se podrían buscar tranquilamente, conforme los datos en la web. Pero estamos hablando de la Escritura, de lo que la Escritura dice, de lo que dice la palabra de Dios. Y debemos esforzarnos en ello. Porque así como Cristo caminó, así como dice la palabra de Dios que Él fijó su rostro hacia Jerusalén. ¿Qué era fijar el rostro hacia Jerusalén? Fijar el rostro al propósito. ¿Y qué le decían los discípulos? No vayas, te van a matar. No vayas. Pero el Señor dice que fijó su rostro a Jerusalén, al propósito. Y Él sabía que tenía que morir en la cruz. Está escrito. Pero Él dice que fijó su rostro. ¿Para qué? Para engendrar la iglesia, para engendrarnos a nosotros a través de la muerte de Cristo en la cruz, hoy en la fe, y que seamos olivo injertado dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios. No de Israel en sí, sino el pueblo de Dios. Amén. Como Israel. Porque hoy hay gente que se quiere judaizar y Pablo advierte de eso. Pablo advierte en su palabra, en sus cartas, en la palabra de Dios. Pablo advierte. Pero nosotros somos engendrados por Cristo Jesús. Amén. A través de la fe. A través de la fe. Y hoy nosotros, hermanos, ¿qué debemos seguir? El ejemplo de Cristo Jesús, en el cual primeramente debemos fijar nuestro rostro al propósito, sin escuchar lo que pasa al costado, sin escuchar las voces que tú puedes escuchar, las cosas que te pueden decir, lo que se te presente en la vida, lo que se te presente en el caminar. Tú debes seguir avanzando y fijar tu rostro. ¿A qué? Al propósito. Pero ¿por qué no llegas? Porque te distraes en el camino. Cristo no se distrajo. Y Él caminó paso firme ¿a dónde? A su muerte. Y Él sabía, claro que sabía. Pero igual Él siguió caminando hacia el propósito. En un momento vino esa humanidad y se angustió hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Pero Él oró y dijo, se haga tu voluntad, no la mía. No la mía, sino tu voluntad, no mi voluntad.
Pero hermano, ¿sabes qué? Nosotros queremos la victoria, pero no queremos el esfuerzo. Y a veces no queremos soltar nuestros pensamientos. ¿Sabes que, hermano, nosotros creemos que sostenemos las cosas con nuestros pensamientos? Que si tú piensas en esto vas a sostener algo. Y te preocupas y pierdes energía y pierdes tiempo creyendo de que, no sé, vas a tener más dinero en el bolsillo pensando. Que las cosas se van a solucionar en tu matrimonio pensando. Alguna gente reniega del mundo, de lo que pasa, pensando, hablando, pero ni siquiera ora por la familia ni ora por el vecino. Ni siquiera es capaz de ser humilde delante de Dios. Ni siquiera es capaz de callar su boca para no engendrar una discusión en la familia. Pero luego se habla del mundo. Pero si ni siquiera puedes resolver las cosas de tu hogar. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Miró la cruz. ¿Y el Señor qué te dice? Una sola cosa te es necesario hacer. Primeramente buscar el reino de los cielos, su perfecta justicia, y lo demás te será añadido. ¿Y qué es lo que hacemos? Pensamos. Y creemos que con el pensamiento vamos a hacer algo, que de repente un día nos van a hacer un poder psíquico y las cosas se van a empezar a mover conforme el pensamiento. Y no es así. Y no es así. Uno debe actuar, uno debe creer, uno debe caminar conforme a la voluntad de Dios y al propósito que el Señor se ha propuesto en nuestras vidas, y descubrirlo si no lo conoces. Porque tú crees que el Señor Jesús todo lo sabía. El Señor Jesús fue descubriendo el propósito, fue creyendo en lo que estaba escrito y en lo que Dios le iba hablando y le iba ministrando. Si nosotros podemos ver, hermano, y conocemos testimonios de niños que tienen un propósito grande en Cristo Jesús, y por cuántas cosas, o hoy personas grandes, que han sido personas que han llevado cientos y miles de personas a los pies de Cristo. Tienen testimonios desde que chico, tantas cosas tuvieron que pasar, enfermedades, abandono, tantas cosas que tuvieron que pasar, para el día de mañana tener un testimonio y Dios hacer grandes cosas con ellos. Imagínate Cristo, hermano. Pero a veces la gente empieza a romantizar las historias y cree que el Señor un poco más ni siquiera caminaba, andaba así como en el aire y no caminaba. Un testimonio verídico, verdadero, como lo que tú pasas, como lo que tú estás pasando. Y Él tuvo que creer, tuvo que caminar, tuvo que andar, tuvo que esforzarse para poder conseguir y seguir caminando hacia la cruz. Porque, vuelvo a repetir, Él sabía que tenía que morir en la cruz y ser golpeado y sufrir. Pero Él siguió caminando sin temer. Y por momentos su corazón se angustiaba y se apartaba a orar y se debilitaba. Pero aunque Él sabía que tenía una sentencia de muerte y una muerte en la cruz, una muerte dolorosa, Él seguía adelante para cumplir con aquel propósito. Y a veces nosotros nos distraemos. Y asimismo nosotros, hermanos, debemos engendrar, así como lo hizo Cristo a través del sacrificio, la iglesia. Nosotros también, hermano, a través del sacrificio engendramos. Recuerda que cada uno de nosotros somos puertas, donde hay un número de personas que tienen que entrar a través de nosotros. Y debemos dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, dice la palabra de Dios.
Y debemos tomar este ejemplo, el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. El ejemplo del Señor, del caminar hacia el propósito y dejar de pensar en todas las cosas que hay alrededor, hermano. ¿Sabes que cuando te cuesta el Evangelio es porque no estás mirando a Cristo, estás mirando otra cosa? Amén. Cuando a ti te cuesta el Evangelio es porque no estás mirando a Cristo, es porque estás mirando otra cosa. Es porque tienes tu cabeza, tu corazón en otro lado. No lo tienes en Cristo Jesús. No lo tienes en Cristo Jesús. Porque el Señor, ¿qué dice? Que fácil es su yugo y ligera su carga. Amén. Que es fácil. Amén. Fácil su yugo. ¿Y cómo es la carga que te pone el Señor? Ligera, liviana. Entonces cuando a ti te cuesta es porque no estás mirando a Cristo, sino que estás viendo cualquier otra cosa menos Jesús. Entonces por eso es que cuesta. No cuesta porque Cristo lo hizo difícil, si Él ya hizo el sacrificio. Si Él hizo el sacrificio, Él nos engendró. Y Él tuvo fe. Fe antes de morir. Y la fe en su corazón y la esperanza de que el día de mañana su sacrificio iba a servir para algo en el mundo. Y que la gente iba a creer. Pero es por fe. A mucha gente hoy le llega la palabra de Dios. Y la rechaza. Mucha gente ve el obrar de Dios en su vida, en su familia, y lo rechaza. No quiere seguir las enseñanzas de Dios. ¿Por qué? Porque hay altivez, porque hay orgullo, porque es lo que yo pienso, lo que yo aprendí. Y no lo que dice Jesús. Entonces por eso no me resulta. Y vengo a la iglesia, y claro, vengo a la iglesia, pastor, pero no me funciona. Y vengo, pero no me funciona. Claro, no te va a funcionar. Porque si tú vas a la escuela y te enseñan que 2 más 2 es 4, pero para ti es 5, nunca las cuentas te van a cerrar. Nunca te van a cerrar las cuentas. Porque en el colegio te enseñan que 2 más 2 es 4, pero para ti 2 más 2 no es 4. Tú con esto yo no te estoy diciendo que estés obligado a seguir las enseñanzas de Cristo. Aquí nosotros damos las enseñanzas y tú haces lo que mejor te parece con aquellas enseñanzas. Pero si tú las practicas, te irá bien. Tú puedes ir al mejor profesor, no sé, de un instrumento. Al mejor. Pero si tú no practicas lo que te enseña en tu instrumento, tú puedes ir al mejor profesor, pero eso no va a diferir en nada, porque necesitas la práctica. Y hoy el Señor te dice, mira lo que hice yo. Yo también te quiero utilizar, y que tú puedas engendrar gente en la fe a través de mi evangelio, dice el Señor. Pero tienes que mirarme a mí si no resulta. Tienes que conocer de mí si no resulta. No funcionan así las cosas como a ti te parece. Las cosas funcionan como están escritas, no como a ti te parece. Y nosotros con nuestro orgullo y con nuestros actos, ¿qué le demostramos a Dios? De que lo que Él me enseña no sirve. Sirve lo que yo pienso, lo que yo creo, no lo que me dice Jesús. A mí lo que me dice Jesús no sirve. No sirve. Lo que yo pienso, lo que me enseñó mi mamá, lo que me enseñó mi papá. Amén. Es un varón que él se dedica a las cosas de audio, grabación y todo eso. Entonces cuando se complican con los programas, tiene un dicho y él dice, a ver cómo me enseñó mi mamá, dice. Entonces él dice, a ver cómo me enseñó mi mamá, y se empieza a rebuscar allí entre los programas alguna herramienta para solucionar algún tipo de problema que le surja.
Y a veces nosotros, hermanos, queremos seguir las enseñanzas de la madre, del padre, y seguimos con eso arraigado, con el carácter, con el orgullo. Y si el Señor hubiera usado el carácter, el orgullo y todas aquellas cosas, lo que le decía a María, y nunca hubiera llegado al propósito. Si hubiera escuchado a los discípulos, a Pedro, y se hubiera autocompadecido, jamás hubiera llegado a la cruz. Jamás hubiera llegado a la cruz. Pero Él no escuchó a nadie. Él escuchó a Jesús. Entonces es momento de soltar lo que es cultural. Y si tú quieres bendición, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces si tú sigues a Cristo, sus enseñanzas, lo que el Señor te dice, las cosas te irán bien. Las cosas te saldrán bien. Pero si tú sigues insistiendo con tu orgullo, con tu mente, con tu corazón, allá tú, hermano, es tu vida. Amén. Yo tampoco me ando metiendo en la vida de nadie. Tú eliges. Tú eliges. Hay gente que las cosas que le han sucedido le echa la culpa a Dios. Pero cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, dice que nuestra conciencia nos va a defender o nos va a acusar. Por eso uno debe traer verdad a su corazón, verdad a su vida. Cristo murió en la cruz y engendró la iglesia cristiana. Amén. La iglesia cristiana. Hoy nosotros debemos morir. ¿Para qué? Para engendrar hijos espirituales en la cruz. ¿A través de qué? ¿A través de la muerte en la cruz? No, el sacrificio ya fue hecho. A través del Evangelio. A través del Evangelio. A través de predicar la palabra. Tú predicas la palabra y engendras hijo para el reino. Pero como yo no tengo fijo mi objetivo, no puedo resolver ni siquiera mis problemas, voy a ayudarle a otro a resolver los problemas. Entonces debo tener claro qué es lo que yo quiero hacer en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que se pueda andar conforme la voluntad de Dios, mis pasos, mi vida y todo lo que pase en mi vida de aquí en adelante. Y saber de que sea bueno o sea malo es dentro del propósito de Dios. Y no que pase algo malo y yo me golpee en mi corazón sabiendo que no hice lo que tenía que hacer, por eso me pasó esto o me pasó lo otro. Y es doloroso, porque tú puedes perder un trabajo y el día de mañana puedes conseguir otro. Por momentos te puedes apartar de Dios y andar por el mundo y te puedes arrepentir y volver a los caminos de Dios. Pero sabes que hay gente que entre esas idas y venidas ha perdido la familia, ha perdido los hijos, gente que ha perdido la vida, porque el diablo sabía que si esa persona se volvía a Cristo Jesús, iba a ser un enemigo. Y uno dirá, bueno, pero nada pasa si Dios no lo permite. Y claro que sí. Pero lo que yo permito, Dios lo permite. Amén. Es lamentable, pero es así. Entonces debemos ser, hermanos, debemos ser sabios a la hora de elegir, a la hora de caminar, a la hora de vivir. Y cada día poner la fe por obra y la palabra por obra, para que las cosas puedan cambiar y puedan ser diferentes en un futuro. Cristo, a través de ese sacrificio y a través de ese esfuerzo en su vida y llevar adelante el propósito por el cual fue traído a la fe, fue engendrado por Cristo Jesús. Amén. Todo aquello, hermano, que produjo salvación para todo aquel que en Él cree, hermano. Y nosotros, salvando distancias, por supuesto, también a través del Evangelio de Cristo Jesús, también podemos traer salvación a otras personas. Pero es necesario que nos pongamos en nuestro lugar, porque si andamos dispersos no aprenderemos. Y ¿sabes? El problema que tenemos los seres humanos es el tiempo. Es el tiempo, porque el tiempo pasa y no vuelve. Entonces el problema que tenemos es el tiempo. Ahí está el punto.
Tú dices, bueno, pastor, pero a mí Jesús me ama. Con amor eterno, hermano, te ama. Por eso es que sigue prolongándonos su misericordia. Claro que sí. Pero tenemos una tarea, amén. Tú le dices a tu hijo, tiende la cama, barre la habitación. El tiempo pasa y el niño no lo hace. ¿Lo amas? Claro que sí. Por eso lo mandas a ordenar. Por eso lo mandas a hacer una tarea. ¿Por qué? Porque lo amas. Pero si no lo hace, lo corriges. Lo dejas de amar, lo sigues amando, pero sabes que lo tienes que corregir. Entonces nosotros también tenemos una tarea. Y así también el Señor, cuando no hacemos la tarea, nos corrige. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque quiere que el día de mañana nosotros seamos personas de bendición y que cumplamos lo que el Señor nos manda hacer. Y cuesta mucho. Fácil es su yugo y ligera la carga. Si nos está costando, algo no anda bien. Que el propósito de Dios sea diferente con cada uno de nosotros. Y sí, hay gente que tiene mayor responsabilidades. Hay gente que el propósito en su vida es dar testimonio. Y hay cosas muy heavy que pasan en la vida de las personas. Pero nosotros debemos mirar para qué fuimos llamados. Descubrirlo y hacerlo. Y allí tendremos paz. Porque el tiempo no va a resolver nada, hermano. El tiempo no resuelve nada. Entonces nosotros debemos ir por ellos, hermano. Debemos ir por el propósito. Debemos ir y cumplirlo para lo cual el Señor nos ha llamado. Tú me puedes decir, bueno, pero yo no sé. Bueno, descúbrelo. Busca. Golpea. Dile, Señor, yo quiero descubrir para qué tú me llamaste. Y verás cómo el Señor te empieza a revelar, te empieza a enseñar. ¿Por qué? Porque te predispone. Pero el Señor no obliga a nadie. El Señor está esperando que crezca la fe, la esperanza en tu corazón. ¿Qué crees? ¿Que el propósito va a venir de un día para el otro? La fe, la esperanza va a crecer porque crece. Hermano, una cosa es que tú tengas la enseñanza de Cristo en la cabeza y otra cosa es que tú tengas a Cristo en tu corazón. Una cosa es que tú conozcas de Dios y otra cosa es que tú conozcas a Dios. Una cosa es que tú sepas que hay que predicar, que hay que llevar el evangelio, que hay que hacer esto porque lo leíste. Y otra cosa es que tú lo hagas y que sepas que allí está tu propósito, que allí está tu salvación, que allí encontrarás lo que te hace falta, esa pieza que siempre está floja dentro de tu corazón y que a veces te hace andar bien, a veces te hace andar mal. Y tú no sabes lo que es, como un vehículo, amén. Antes los vehículos traían carburadores. Tenían una bomba que cargaba un recipiente dentro del carburador y por nivel iba pasando el combustible dentro del vehículo. Pero cuando te entraba una basurita dentro de aquel carburador y te andaba mal. Y a veces podías tener poco combustible, te podía chupar aire, te podía andar mal la bomba y tú no sabías. Y por ahí andaba bien y por ahí andaba mal. Pero tú a ciencia cierta no sabías qué era lo que sucedía. Y no podemos andar así. No podemos andar así. Debemos andar de una manera óptima. Y no, cuando digo de una manera óptima, no quiero decir que nada te salga mal, que no te equivoques, sino que la manera óptima de caminar en Cristo Jesús es querer lo que Cristo a mí me ofrece y fijar mi rostro al propósito. Amén. Esa es la manera óptima. No es no equivocarse. No es no hacer bien las cosas, hacer todo bien las cosas, sino que la manera óptima es siempre querer lo que Cristo a mí me da. Y cuando el Señor me diga algo, decir amén, aunque me cueste digerirlo, pero saber que lo que Dios me da
es pan del cielo. Amén. Es pan del cielo. Entonces, poder aceptar y tomar con mucho más amor las cosas que Dios me da. Y poder caminar por ella. Y dejar de andar disperso. Tal vez estás preocupado por otras cosas. Debes preocuparte por tu salvación. Debes preocuparte por el legado. Debes preocuparte por el propósito que Dios tiene para contigo. Debes preocuparte por qué. Por cumplir aquello por lo cual el Señor te ha llamado a su presencia. ¿Qué crees? ¿Que el Señor te ha llamado para qué? Para que estés sentado y la iglesia no se vea vacía, hermano. Dios te ha llamado con un propósito. Y el propósito no es que tú seas un relleno en la iglesia, sino que te levantes en fe y en esperanza. Y que más allá de la salvación, que es por gracia, obtengas coronas y puedas esforzarte y puedas ver otro aspecto del Evangelio, hermano, y que puedas conocer más de cerca aquel poder, aquel amor, y que sepas que la mano de Dios no se ha cortado y que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Pero estamos dispersos porque nos interesan mucho más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y mira, yo te digo esto para que tú tomes una reflexión. O sea, nos preocupamos más por lo terrenal, donde la Escritura dice que estamos de paso, y no nos preocupamos más por la morada eterna. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Es como que tú te vayas 3 días y te alquiles un departamento, no sé, en un lugar donde vas a estar los 3 días. Amén, valga la redundancia. O sea, te vas de vacaciones 3 días y tú te preocupas y vas y le dices, ¿sabes qué? A mí me gustaría que me pinten de otro color la habitación, que me cambien esto, que me cambien las cortinas, y te preocupas y vas allí los 3 días de vacaciones y te pones a limpiar los vidrios y pintas las persianas porque te parece acá está un poco despintada, y empieza y dice vamos al hiper a comprar una alfombra porque esta alfombra no me gusta, y te las pasas los 3 días cambiando ese lugar. Y llega el 3er día y te tienes que ir. ¿A dónde? A tu casa. Y llegas a tu casa y las cortinas están viejas, y llegas a tu casa y la casa no está bien pintada. Y estabas allí de paso 3 días, pero te las pasaste los 3 días preocupado por aquel lugar que ni siquiera era tuyo. Dime, ¿a ti te parece un pensamiento dentro de todo aceptable o no? Creo que tendríamos que preocuparnos más por nuestra casa, o buscar un lugar acorde, descansar, y luego cuando lleguemos donde verdaderamente moramos y vivimos, esté bien ese lugar. Pero nosotros pensamos al revés, y estamos preocupados por algo que ni siquiera nos vamos a poder llevar, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Con esto no te estoy diciendo que avances, que tengas, no te estoy diciendo esto, te estoy hablando de la preocupación. Amén. Que quede claro, no te estoy diciendo, tú tal vez dices, pastor, a mí me gustaría tener mucho dinero, muchos bienes, me gustaría tener esto, me gustaría tener otro, pero está bien, hermano, gloria a Dios. Quiera Dios que te conceda la petición de tu corazón. Pero tiene que haber un crecimiento en nosotros, si no todo aquello solamente es carcoma para nuestra vida. Y es preocupación y nada más. Y vas a salir perdiendo la salud, y vas a salir perdiendo la familia, el matrimonio, vas a salir perdiendo tu paz. ¿Por qué? Por ir por algo que es temporal, que no deja de ser importante, pero no es tan importante como la familia, no es tan importante como tu salud, no es tan importante como la paz que tú puedes tener. Amén. Un día hablaba con un varón, y ese varón me decía, nosotros trabajábamos en un lugar en el campo, entonces él tenía allí un pedazo de campo, un lugar grande, y él tenía una pequeña casa donde vivía allí. Primero vivía con su madre muy anciana, y luego, bueno, él tenía su esposa y vivían allí en aquel lugar.
Entonces, en un momento yo lo escuchaba cuando decía, y él decía, yo tengo tantas vacas, decía él, tengo tantos caballos, dice, tengo tantos chivos, decía él, y yo ya tengo, no sé qué edad tenía él, no me recuerdo, pero tenía algo de 60 años, más no. Y él decía, tengo casa, tengo tantas vacas, tengo tantos caballos, tengo tantos chivos, decía él, o tantas cabras, como dicen en algún otro lugar. Nosotros aquí le decimos chivos a las cabras, amén. Entonces él decía, no necesito más, no necesito más. Y él vive, no sé, el vecino más cerca debe estar más o menos como a 15, 20 kilómetros. Y él decía, no necesito más. Y lo decía en paz, lo decía con convicción. A veces para vivir bien necesitamos menos, no necesitamos más. Pero también sé que hay personas que les es dado tener mucho. Amén. Porque lo pueden soportar, porque lo pueden sostener, porque su corazón no cambia. Así tengan 2 pesos o tengan millones, su corazón es el mismo, es dado. Pero debemos aprender que lo importante es buscar el reino de los cielos, su perfecta justicia, lo demás será añadido, y el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Eso es lo importante. Luego todo lo demás no te lo llevarás. Con esto no estoy diciendo que sea malo, sino que no estés preocupado por las cosas de este mundo. Tu preocupación tiene que ser buscar a Dios, buscar el propósito, estar bien con el Señor. Esa debe ser tu primera preocupación. Y lo demás, pastor, lo demás te será añadido. Dios te ayudará. Pero a veces estamos dispersos en un montón de pensamientos y perdemos el caminar y el andar junto a Cristo Jesús. Lo perdemos. Y ahí cuando lo perdemos, empiezan los problemas, empiezan las dificultades. Debemos buscar a Dios, hermano. Y debemos aprender a Cristo Jesús, el cual engendró la iglesia cristiana. Por el cual hoy tenemos salvación. Y asimismo nosotros tomar el ejemplo y a través de un esfuerzo y a través de una vida dedicada a las cosas de Dios, podemos engendrar hijos en la fe, entre comillas, a través del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Te alabamos, bendito Dios. Te exaltamos, bendito Dios. Yo te invito a que puedas ponerte de pie, por favor, y vamos a orar. Y el primer paso que debemos dar es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Amén. Si tú quieres aceptar a Cristo, si tú quieres aceptar a Dios, a su salvación, a empezar a caminar caminos de fe, de esperanza, yo te invito a que si así tú quieres puedas hacer esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, gracias por tu palabra, por la fe, por la esperanza, por aquella muerte en la cruz. Señor Jesús, gracias por ese costado, por esa sangre y por esa agua. Señor, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Toda gloria y honra es tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecirle con un fuerte aplauso a Dios. Bendito.